Hola a todos los amigos del canal, estamos acá reunidos leyendo el Código de Procedimiento Civil. Habíamos quedado en el párrafo segundo del título 14 de los juicios de menor y mínima cuantía del libro tercero de los juicios especiales y vamos a revisar el párrafo segundo del juicio de mínima cuantía. El artículo 703 nos relata la aplicación del procedimiento de mínima cuantía y nos dice que se aplicará el procedimiento de que trata este párrafo a los juicios cuya cuantía no exceda de 10 unidades tributarias mensuales y que por su naturaleza no tengan señalado en la ley un procedimiento especial. El artículo 704 señala el procedimiento de mínima cuantía y nos dice que el procedimiento será verbal, pero las partes podrán presentar minutas escritas en que se establezcan los hechos invocados y las peticiones que se formulen. La demanda se interpondrá verbalmente o por escrito. En el primer caso se dejará constancia en un acta que servirá de cabeza al proceso del nombre, profesión u oficio y domicilio del demandante y de los hechos que éste exponga y de sus circunstancias esenciales, de los documentos que acompañe y de las peticiones que formule. El acta terminará con una resolución en que se cita a las partes para que comparezcan personalmente o representadas por mandatarios con facultad especial para transigir en el día y hora que designe. El tribunal fijará para esta audiencia un día determinado que no podrá ser anterior al tercer día hábil desde la fecha de la resolución y cuidará que no medie un tiempo prudencial entre la notificación del demandado y la celebración de la audiencia. Inmediatamente deberá entregarse al demandante copia autorizada del acta y de su prohibido, con lo cual se entenderá notificado de las resoluciones que contenga. Por su parte, el artículo 705 nos señala la notificación personal y nos dice que la demanda y la primera resolución de cualquier gestión anterior a esta se notificará personalmente al demandado por medio de un receptor, si lo hay, y no habiéndolo, o si está inhabilitado, por medio de un vecino de la confianza del tribunal que sea mayor de edad y sepa leer y escribir, o por un miembro del cuerpo de carabineros. Deberá entregarse copia íntegra del acta y del prohibido a que se refiere el artículo anterior. Las mismas personas podrán practicar la notificación establecida en el artículo 44 cuando ella sea procedente. Por su parte, el artículo 706 nos señala la notificación por cédula y nos dice que la sentencia definitiva, la resolución que recibe la causa a prueba y las resoluciones que ordenen la comparecencia personal de las partes se notificarán por cédula, en conformidad al artículo 48 por alguna de las personas indicadas en el artículo anterior. Para estos efectos, el demandante al tiempo de su presentación y el demandado en su primera comparecencia deberán designar su domicilio en la forma indicada en el inciso segundo del artículo 49. Se hará saber al demandante cuando presente su demanda y al demandado al tiempo de notificarlo la disposición precedente. Se pondrá testimonio de esta diligencia en los autos. La misma regla se observará respecto de los mandatarios que constituyan las partes. El domicilio deberá designarse al tiempo de presentarse a constituirse el poder. Si la demanda ha sido notificada personalmente al demandado y éste no designa domicilio, se tendrá por tal el que se haya señalado en la demanda, y si aquella ha sido notificada en la forma prevista en el artículo 44, se considerará como domicilio la morada en que se haya practicado dicha notificación. Lo dispuesto en este inciso tendrá lugar siempre que el domicilio en donde se practicó la notificación esté dentro de la jurisdicción del tribunal correspondiente. En caso contrario, regirá lo dispuesto en el artículo siguiente. El artículo 707 señala la notificación por estado diario y nos dice que las demás resoluciones se notificarán en la forma dispuesta en el artículo 50, aunque las partes no hayan fijado domicilio al cual deberán dirigírseles las cartas a que se refiere el inciso segundo del artículo 46, pero dichas resoluciones deberán notificarse por carta certificada en el domicilio a que se refiere el artículo anterior cuando el juicio se tramite ante jueces inferiores. En este último caso, a falta de ese domicilio, se entenderán notificadas desde que se extiendan en el proceso las respectivas resoluciones. La carta certificada deberá contener exclusivamente el aviso de haberse dictado resolución en la causa. El artículo 708 señala días y horas hábiles y nos dice que para practicar notificaciones en estos juicios serán hábiles las horas comprendidas entre las 6 y las 20 horas de todos los días del año. El artículo 709 señala lo que es el abandono del procedimiento y nos dice que el plazo para que se declare abandonado el procedimiento en estos juicios será de 3 meses. La audiencia, contestación y la suspensión nos señala el artículo 710, nos dice que la audiencia de contestación se celebrará con la parte que asista. En caso de inconcurrencia del demandado, podrá el tribunal suspender la audiencia si estima que la demanda no le ha sido notificada mediante el tiempo prudencial a que se refiere el 704.
o si habiéndose notificado de la forma prevista en el artículo 44 hay motivo para creer que la copia correspondiente no ha llegado con oportunidad a su poder. En tales casos deberá dictarse una resolución fundada en la cual se señalará nuevo día y hora para la celebración de la audiencia. El artículo 711 señala la audiencia de contestación, interposición de excepciones y avenimiento. Nos dice que en la audiencia de contestación el demandado deberá oponer las excepciones dilatorias y perentorias que pueda hacer valer en contra de la demanda. El tribunal, después de oír al demandado, llamará a las partes a avenimiento y, producido este, se consignará en un acta. En la misma audiencia, el tribunal entregará a cada parte copia íntegra autorizada de la referida acta. El avenimiento pondrá fin al juicio y tendrá la autoridad de cosa juzgada. Si no se produce avenimiento, el tribunal se limitará a dejar constancia de este hecho. Con respecto al artículo 712, señala la tramitación de las excepciones y nos dice que todas las excepciones se tramitarán conjuntamente y se fallarán en la sentencia definitiva, pero el tribunal podrá acoger, desde luego, tramitar separadamente en conformidad al artículo 723 las dilatorias de incompetencia, de falta de capacidad o de personalidad del demandante o aquella en que se reclame del procedimiento siempre que aparezcan manifiestamente admisibles. El artículo 713 señala la demanda reconvencional y nos dice que el demandado podrá también deducir reconvención en la audiencia de contestación cuando el tribunal sea competente para conocer de ella y siempre que no esté sometida a un procedimiento especial y tenga por objeto enervar la acción deducida o esté íntimamente ligada con ella. En caso contrario, no se admitirá a tramitación. Es aplicable a la reconvención lo dispuesto en el artículo anterior. La reconvención se tramitará conjuntamente con la demanda. Con respecto a las diligencias probatorias, el 714 nos dice que la práctica de toda diligencia probatoria deberá solicitarse en la audiencia de contestación so pena de no ser admitida después, sin perjuicio de que el tribunal pueda de oficio y para mejor resolver en cualquier estado de la causa, decretar todas las diligencias y actuaciones conducentes a la comprobación de los hechos discutidos, debiendo emplear para ello el mayor celo posible. Los instrumentos solo podrán presentarse conjuntamente con la demanda o en las audiencias de contestación o de prueba, y las partes deberán formular las observaciones y las impugnaciones que posean en la audiencia en que se acompañen o en la inmediatamente siguiente. Los incidentes a que den lugar las observaciones e impugnaciones deberán tramitarse y probarse al mismo tiempo que la cuestión principal. Los que se formulen en la audiencia de prueba se deberán probar en esa misma audiencia, salvo que el tribunal, por motivos fundados, fije una nueva audiencia para ello. Con respecto al artículo 715, señala la recepción de la causa prueba y nos dice que, contestada la demanda o en rebeldía del demandado, el juez resolverá si debe o no recibirse la causa a prueba. En caso afirmativo, fijará los puntos sobre los cuales debe recaer y señalará una audiencia próxima para recibirla. En caso contrario, citará a las partes para oír sentencia, la que deberá dictar a más tardar en el plazo de 8 días subsiguientes. La resolución que reciba la causa prueba es inapelable. Con respecto a la prueba testimonial, nos dice que si las partes desean rendir prueba testimonial, deberán en la audiencia de contestación o dentro de los 3 días siguientes a la notificación de la resolución que reciba la causa prueba, hacer anotar en el proceso el nombre, profesión u oficio y domicilio de los testigos que ofrezcan presentar y si los testigos deben o no ser citados por el tribunal. En la audiencia indicada, el juez hará saber a las partes estas circunstancias. Solo podrán declarar 4 testigos por cada parte sobre cada uno de los puntos de prueba que fije el juez. Con respecto a la declaración de testigos, el 717 nos dice que la declaración de testigos se presentará bajo juramento en presencia de las partes que asistan, quienes podrán dirigir preguntas al deponente por conducto del juez. Antes de la declaración de cada testigo, la parte contra quien deponga podrá deducir las tachas de los artículos 357 y 358 que a su juicio le inhabiliten para declarar. El juez, si lo estima necesario, proveerá lo conducente al establecimiento de las inhabilidades invocadas, las que se apreciará en conciencia en la sentencia definitiva. Las inhabilidades que se hagan valer en contra de los testigos no obstan a su examen, pero el tribunal podrá desechar de oficio a los que, según su criterio, aparezcan notoriamente inhábiles. Con respecto a la prueba confesional, el artículo 718 nos dice que la confesión judicial de las partes podrá pedirse por una sola vez en el juicio y deberá solicitarse la audiencia de contestación. También podrá pedirse en la audiencia de prueba siempre que se encuentre presente la persona que deba declarar. Lo dicho en el inciso anterior es sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero del 714. Decretada la confesión, el juez tomará de inmediato si está presente la parte que deba prestarla. En caso contrario, procederá a tomarla en la audiencia de prueba o en otra que señale para este solo efecto. Si el absolvente se niega a declarar o da respuesta evasiva, el juez
podrá dar por confesados los hechos materia de la respectiva pregunta. Si el absolvente no concurre el día y hora fijados y siempre que al pedir la diligencia la parte haya acompañado pliego de posiciones, se harán estas absueltas en rebeldía sin necesidad de nueva citación, teniendo el absolvente por confeso de todos aquellos hechos que estén categóricamente afirmados en dicho pliego y que a juicio del tribunal sean verosímiles. La comparecencia se verificará ante el tribunal de la causa si la parte se encuentra en el lugar de juicio, en caso contrario ante el juez competente del lugar en que resida. Pero no se podrá ejercitar este derecho si existe en el juicio mandatario con facultad de absolver posiciones a menos que el tribunal estime absolutamente necesaria la diligencia para el fallo. Con respecto al 719, señala las diligencias probatorias fuera de la sala del despacho y nos dice que cuando haya de practicarse diligencias probatorias fuera de la sala del despacho, podrá el tribunal proceder por sí solo o con la notificación de las partes según lo estime convenientes. Con respecto al informe de peritos, nos dice el 720 que siempre que el tribunal decrete informe de peritos, designará preferentemente para el cargo al empleado público municipal o institución semifiscal que estime competente, quien estará obligado a desempeñarlo gratuitamente. Los informes periciales se presentarán por escrito, pero el juez podrá pedir informes verbales que se consignarán en los autos con las firmas de quienes los emitan. De ellos deberá darse cuenta en la audiencia de prueba siempre que sea posible. El artículo 721 por su parte señala lo que es el acta y nos dice que de todo logrado en la primera audiencia y en las demás que se celebren se levantará acta firmada por el juez, las partes que asisten, los testigos que hayan declarado y el secretario, si lo hay, o en defecto un ministro de fe o una persona que en calidad de actuario nombre el tribunal. Si alguno de los comparecientes no sabe o no puede firmar, estamparán su impresión digital y si se niega a firmar, se dejará constancia de ello. Las resoluciones se extenderán en el mismo expediente. El plazo para la dictación de la sentencia nos dice el 722, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 715, el tribunal citará a las partes para oír sentencia y la dictará dentro de los 60 días contados desde la celebración de la audiencia de contestación, salvo que lo impidan circunstancias insuperables, de las cuales dejará constancia en la sentencia y de ello dará cuenta oportunamente de los estados mensuales a que se refiere el artículo 586 número 4 del Código. Con respecto a los incidentes, el artículo 723 nos señala que los incidentes deberán formularse y tramitarse en las audiencias de contestación y prueba y su fallo se reservará para la sentencia definitiva, la que será inapelable. Podrá el tribunal, atendida la naturaleza del incidente, tramitarlo separadamente con audiencia verbal de la parte contraria y decretar las diligencias adecuadas a su acertada resolución. De igual modo podrán tramitarse los incidentes especiales de que tratan los artículos 79, 80, 81, los títulos 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 del libro primero y los títulos 4 y 5 del libro segundo. Las resoluciones que se dicten en todo el procedimiento incidental, cualquiera sea su naturaleza, serán inapelables. Con respecto a la valoración de la prueba, el 724 nos dice que la prueba se apreciará en la forma ordinaria, pero podrá el tribunal, en casos calificados, estimarla conforme a conciencia y según la impresión que le haya merecido la conducta de las partes durante el juicio y la buena o mala fe con que hayan litigado en él. Los requisitos de la sentencia definitiva aparecen en el 725 y nos dice que la sentencia definitiva deberá expresar 1. Individualización de los litigantes, 2. La enunciación brevísima de las peticiones del demandante y de las defensas del demandado y de sus fundamentos respectivos, 3. Un análisis somero de la prueba producida, 4. Las razones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo y 5. La decisión del asunto. Si la sentencia se da lugar a una excepción dilatoria, se abstendrá el tribunal de pronunciarse sobre la cuestión principal. Deberá dejarse copia íntegra de la sentencia definitiva y de todo avenimiento o transacción que ponga término al juicio en el libro de sentencias que se llevará con este objeto. Con respecto a las costas, el 726 nos dice que la regulación de las costas, cuando haya lugar a ellas, se hará en la sentencia misma. 727 y 728 están derogados. El 729 señala la acción ejecutiva y nos dice que si la acción es ejecutiva y legalmente procedente, el acta a que se refiere el artículo 704 terminará con la orden de despachar mandamiento de ejecución en contra del deudor. El mandamiento dispondrá el embargo de bienes suficientes y designará un depositario que podrá ser el mismo deudor. El depositario nombrado tendrá carácter de definitivo. Si la acción deducida no procede como acción Si la acción deducida no procede como ejecutiva, el tribunal lo declarará así y dará curso a la demanda en conformidad al procedimiento ordinario de mínima cuantía. Con respecto al requerimiento de pago, el 730 nos dice que el requerimiento de pago se efectuará en la forma prescrita en el 705. En el caso del inciso 2, el encargado de la notificación deberá indicar en la copia respectiva el lugar, día y hora que designe para la traba
del embargo, a lo que procederá sin otro trámite. De la diligencia se levantará acta individualizando suficientemente los bienes embargados y el lugar en que se encuentran. Si el deudor no está presente, quien practique la diligencia dejará copia del acta en el domicilio de aquel. El embargo, el 731, nos dice que la misma persona que practique el requerimiento podrá efectuar el embargo. En su caso, si el depositario es el deudor, aunque no esté presente, se entenderá que ha quedado en posesión de la cosa embargada al trabarse el embargo. El encargado de la diligencia indicará en el acta el lugar en que ordinariamente deberá mantenerse aquella. Con respecto al 732, señala la responsabilidad del deudor depositario. Nos dice que el deudor depositario incurrirá en las penas contempladas en el artículo 471 del Código Penal cuando, con perjuicio del acreedor, falta a sus obligaciones de depositario, desobedezca o entorpezca las resoluciones judiciales para la inspección de los bienes embargados o abandone o destruya o enajene dichos bienes. Se presumirá que el deudor depositario ha faltado a sus obligaciones con perjuicio del acreedor cuando, sin permiso escrito de este o autorización del juez, cambie la cosa embargada del lugar a que se refiere el artículo anterior. Con respecto a la oposición a la demanda, nos dice que el ejecutado, el 733, tendrá el plazo fatal de 4 días más el término de emplazamiento a que se refiere el artículo 259 contados desde el requerimiento para oponerse a la demanda. La oposición solo podrá fundarse en algunas de las excepciones indicadas en los artículos 464 y 534. El tribunal citará en este caso a las partes a una audiencia próxima y se procederá como se dispone en el artículo 710 y siguientes hasta dictar sentencia mandando llevar adelante la ejecución o absolviendo al demandado. La citación se notificará al ejecutado en el acto mismo de formular su posición y al ejecutante en la forma prescrita en el artículo 706. Si las excepciones opuestas no son legales, se procederá como lo dispone el artículo 472. Con respecto a la tasación, nos dice que el 734, los bienes embargados serán tasados por el juez, quien podrá, si lo estima necesario, oír pedidos designados en conformidad al artículo 720. El remate, el 735, nos dice que estableció el valor de los bienes embargados. El juez ordenará que se rematen previa citación de las partes. Si se trata de bienes raíces o de derechos reales constituidos en ellos, deberán además publicarse 3 avisos en un diario de la comuna en que se encuentre situado el inmueble o, si allí no lo hubiere, en uno de la capital de provincia o de la capital de la respectiva región. Los remates se efectuarán solamente los días 1 y 15 de cada mes o en el día siguiente hábil si alguna de esas fechas corresponde a día inhábil. Las posturas empezarán por los 2/3 de la tasación. Con respecto a la enajenación de bienes raíces, el 736 nos dice que cuando se enajenen bienes raíces, el acta de remate se extenderá en el libro copiador de sentencias y será subscrita por el juez y el secretario si lo hay, y en su defecto por una persona que en calidad de actuario nombre el tribunal. La escritura definitiva se otorgará en el registro de un notario y será suscrita por el juez ante quien se haya hecho el remate y por el subastador o, en defecto de aquel, por la persona a quien él comisione con tal objeto en el acta de remate. Con respecto al artículo 737, la aplicación supletoria de las reglas sobre ejecución de resoluciones nos dice que regirá también en el juicio de mínima cuantía las disposiciones del título 19 del libro primero, pero las peticiones de las partes, las notificaciones y el procedimiento de apremio deberán ajustarse a las reglas del título de este título. La oposición del demandado, cuando sea procedente en conformidad al artículo 234, se proveerá citando a las partes a una audiencia próxima para que concurra a ella con todos sus medios de prueba. El artículo 738 nos señala la aplicación supletoria de las reglas del juicio ejecutivo de mayor cuantía. Nos dice que en los casos no previstos por los artículos precedentes será aplicables las reglas del juicio ejecutivo de mayor cuantía si la cuestión deducida es también ejecutiva. Y con eso terminamos lo que sería el juicio de mínima cuantía, que corresponde al título 14, ya el título 14 del libro tercero de los juicios especiales, ya. Y lo que nos sigue va a ser lo que corresponde a el título 15, que dice el juicio sobre arreglo de avería común, que está completamente derogado del 739 al 747, y seguiría los juicios de Hacienda, que es el título 16.